Sanibo Abogados. Como consecuencia de la crisis sanitaria que estamos viviendo con la pandemia del coronavirus COVID-19, se están suscitando algunos problemas en el ámbito de derecho de familia. Las personas separadas y divorciadas se están enfrentando a una serie de problemas tanto en el ámbito de relaciones personales como en el ámbito de las relaciones económicas. El estado de alarma ha supuesto una restricción de la deambulación y circulación de las personas. Sin embargo, esto no tiene que suponer una suspensión del desarrollo de los regímenes de visitas ni de las guardas custodias compartidas, o lo que es lo mismo, el estado de alarma no ampara el incumplimiento de las resoluciones judiciales o de las sentencias. El que los progenitores residan en distintas provincias, que hayan podido enfermar o guardar cuarentena, o debido a que el menor ha presentado síntomas del COVID-19, ha podido provocar que no se hayan podido llevar a cabo ese régimen de visitas o de las guardas custodias compartidas. También existen casos en los que los progenitores acuerdan no realizar las visitas entre semana. Son muchas y diversas las situaciones que están viviendo las familias. ¿Qué podemos hacer en estos casos? ¿Con qué soluciones legales y jurídicas contamos? Cuando estamos hablando de un incumplimiento de la sentencia, el arma con la que contamos es acudir a un procedimiento de ejecución, interponer una demanda de ejecución diciendo pues, que un progenitor está incumpliendo la sentencia y pedir que se le obligue a que la cumpla. Sin embargo, la situación actual en la que nos encontramos es que la actividad judicial ha estado paralizada, con lo cual no se le ha podido dar trámite a estas demandas. Y eso significa que no se ha podido dar una respuesta ágil a estas incidencias que están surgiendo. Afortunadamente, se ha dictado y se ha publicado recientemente un Real Decreto Ley de 28 de abril por el que se ha establecido un nuevo procedimiento en el ámbito de derecho de familia para precisamente dar solución a este tipo de situaciones y estos problemas que se están suscitando. De manera que con este nuevo procedimiento, el progenitor que no ha podido estar con su menor hijo y no ha podido desarrollar el régimen de visita puede solicitar que se restablezca el equilibrio en el desarrollo del régimen de visita y recuperar los días y los periodos que no ha podido estar con su menor hijo. Es un procedimiento nuevo, como decimos, que se puede plantear desde ya, durante el estado de alarma e incluso con 3 meses posteriormente al levantamiento del estado de alarma. De forma que se pueda dar una solución a este tipo de incidencias que, como decimos, se están desarrollando pues, muy habitualmente. En el ámbito de las relaciones económicas, las personas que están separadas o divorciadas tienen que cumplir una serie de obligaciones económicas que vienen establecidas en una resolución judicial, en una sentencia o en un convenio regulador. La actual situación de crisis sanitaria, como sabéis, está dando lugar a una situación de crisis económica y son muchas las personas que se están viendo afectadas económicamente y de forma muy drástica. Estamos hablando de personas que se han visto afectadas por un ERTE, personas que se han quedado desempleadas, se encuentran en una situación de desempleo cobrando una prestación, otras que se encuentran sin trabajo y sin percibir siquiera prestación alguna, personas que han tenido que cesar en su actividad, que han tenido que cerrar sus negocios con 0 ingresos y personas que aunque estén desarrollando su actividad pero han visto reducido muy drásticamente su rendimiento y sus ingresos. Esto inevitablemente conlleva a la dificultad para cumplir esas obligaciones económicas, no solo la dificultad sino también en muchos casos la imposibilidad, es decir, de no poder llevar a cabo, de no poder cumplir el pago de la pensión de alimentos fijada a favor de los hijos o el pago de la pensión compensatoria fijada en su día a favor del cónyuge. ¿Qué hacemos en estos casos? Pues bien, cuando se produce un cambio de circunstancias de este tipo, la herramienta jurídica con la que hemos contado hasta ahora es iniciar un procedimiento de modificación de medidas, de forma que se puedan reajustar las pensiones, las obligaciones económicas fijadas en una sentencia a la situación actual. No obstante, como ya he dicho anteriormente, pues la paralización de la actividad judicial
va a suponer que este tipo de procedimientos no va a dar una respuesta ni una resolución rápida a este tipo de situaciones. Pero afortunadamente también este nuevo Real Decreto Ley al que me he referido ha establecido un nuevo procedimiento especial de familia precisamente para dar una solución más ágil y más rápida a este tipo de situaciones. De manera que con este nuevo procedimiento, que es un procedimiento más sencillo y que se va a tramitar de una forma más preferente, pues se pueda revisar esas medidas económicas fijadas en su día y se puedan ajustar al nuevo panorama en el que se van a encontrar las partes. Este procedimiento puede acceder a este procedimiento tanto la persona obligada al pago para pedir o bien la reducción del importe de las pensiones que tiene que pagar y en casos muy extremos la suspensión de la obligación del pago. Pero también es un procedimiento que puede utilizarlo la persona beneficiaria de la pensión. Pensemos, por ejemplo, en los progenitores que tienen la custodia de los menores hijos, pero que son estos los que se han quedado sin trabajo y con ingresos cero. Estas personas no pueden contribuir económicamente al sustento de su hijo y por tanto podrán solicitar incluso un aumento de la pensión de alimentos del otro progenitor en caso de que se cumplan pues, los requisitos necesarios. Para acceder a este procedimiento lo que hay que acreditar es que se haya producido un cambio sustancial en las circunstancias económicas de los progenitores o de los cónyuges como consecuencia de la crisis sanitaria producida por el COVID-19. ¿Y esto cómo se puede hacer? Pues se puede probar con un principio de prueba, aportando una serie de documentos que acrediten pues, la situación de ERTE, de desempleo, la situación del cese de actividad, la reducción de esos ingresos, de forma que una vez que tenemos esto, se presenta junto con una demanda. Esa demanda se tiene que tramitar rápidamente y en el plazo de 10 días se tiene que señalar un juicio. Y en ese juicio pues, se resolverá la cuestión y se tiene que dictar una sentencia también con carácter urgente, incluso cabiendo la posibilidad de que en el mismo acto del juicio se dicte una resolución y se pueda dar una solución rápida pues, a estas situaciones que están afectando a muchas personas. Pues bien, estos son algunos de los problemas con los que nos estamos encontrando a diario en el ámbito del derecho de familia y algunas de las soluciones con las que contamos para paliar los efectos de esta crisis sanitaria que estamos sufriendo todos. Espero que haya sido de vuestro interés y de parte de todo el equipo de Sanivo Abogados deseamos que os encontréis bien y que podamos todos volver cuanto antes a la normalidad, quedando a vuestra disposición para cualquier consulta, cualquier duda y cualquier asesoramiento que preciséis. Sanivo Abogados. Hola a todos, en esta nueva sección de Sanivo Responde vamos a intentar darle respuesta a todas esas cuestiones que nos han ido llegando en este periodo de tiempo y que indudablemente vienen marcadas por la época de crisis que venimos viviendo a consecuencia del coronavirus. ¿Pueden desahuciarme de mi vivienda en alquiler en pleno confinamiento? En este caso habrá que distinguir si el inquilino efectivamente se trata de una persona que esté dentro del colectivo de personas vulnerables propiamente dicho. ¿Qué se entiende por persona vulnerable? Pues aquellas personas que reúnan ciertos requisitos como por ejemplo estar en desempleo o haber sufrido un ERTE o haber visto reducida su jornada a consecuencia de tener que dedicarse a cuidados de algún familiar enfermo o dependiente o en el caso de empresarios autónomos haber visto su negocio cerrado o una reducción importante de sus ingresos. Además de esto, la persona para que se encuentre dentro del colectivo de vulnerabilidad también habrá que tener en cuenta que el conjunto de familiares que integran la vivienda, el núcleo familiar, no supere en ingresos más de 3 veces, por lo general habrá algunas especialidades, pero que por lo general no supere el triple del IPREN, que vienen a ser unos 1.645 euros aproximadamente. También habrá que tener en cuenta que ninguno de los miembros de la familia sea propietario de una vivienda
y que la renta de la vivienda en sí, de la que pretenden el desahucio, en este caso de la que está en alquiler, más los suministros, sean igual o superior al 35% de los ingresos de esta familia. Son muchos requisitos, pero si los cumplimos y estamos dentro del colectivo de personas vulnerables, efectivamente el Gobierno ha recogido expresamente que no se puede proceder al desahucio ni al lanzamiento de la vivienda de estas personas ni de su familia mediante un Real Decreto que recoge específicamente la suspensión de desahucio durante un periodo de 6 meses, desde el 2 de abril y que se prolongará hasta el 2 de octubre de 2020. ¿Puedo pedir a mi casera que me amplíe el plazo para pagar el alquiler? Para responder a esta pregunta habrá que recurrir nuevamente al concepto anteriormente mencionado de persona vulnerable, ya que el inquilino deberá de reunir estos requisitos que ya hemos explicado. Y por otra parte habrá que diferenciar en la persona del arrendador si se trata de una entidad pública o una empresa o un gran tenedor, que se llama, que son las personas que tienen a su disposición más de 10 viviendas, no contando para el cálculo con locales y garajes, o si por el contrario no se engloba dentro de estas categorías. En el primero de los casos, en el caso de que nuestro arrendador sea una entidad pública, una empresa o un gran tenedor, sí que se recoge una moratoria automática del pago de la renta. Esto es una ampliación de los plazos del pago para los inquilinos, pero en el segundo de los casos, si nuestro arrendador es una persona pues, normal y corriente, que no se puede englobar dentro de las categorías anteriores, pues siempre cabe la posibilidad de planteárselo, de intentar llegar a un acuerdo, pero en cualquier caso será él quien decida si nos da esta moratoria, si nos amplía el plazo de pago o no. Estoy divorciado y me he quedado sin trabajo. ¿Puedo dejar de pagar la pensión a mis hijos? Bueno, así sin más no sería lo más recomendable, ya que en este caso pues, nos expondríamos a una posible demanda de ejecución de la otra parte para procurar el pago de la obligación económica o incluso, en el peor de los casos, pues una denuncia penal. ¿Qué sería lo más recomendable o lo aconsejable en este caso si efectivamente no podemos hacer frente al pago de esta pensión? Pues desde este despacho recomendamos acudir a un nuevo tipo de procedimiento sumario y urgente que se ha regulado en uno de los más recientes decretos emitidos por el Gobierno, un Real Decreto Ley, y que sirve efectivamente para revisar esas medidas económicas que vienen recogidas en una anterior sentencia de divorcio y que a consecuencia de la crisis del coronavirus pues no se puede seguir haciendo frente, ya sea pensión de alimentos, pensión compensatoria, cargas del matrimonio o cualquier otra obligación económica. Efectivamente, si el descenso de ingresos se ha producido por la crisis del coronavirus, bien porque sea un autónomo que ha visto cerrado su negocio, o bien porque la persona pues, ha perdido su trabajo o se ha visto reducido su ingreso considerablemente y no le es inviable seguir pagando dicha pensión, pues se podría acudir a este procedimiento que, como decimos, se puede tramitar incluso estando vigente el estado de alarma, es uno de los pocos que tiene esta formalidad. Y bueno, con ello se va a intentar dar solución a estos conflictos que se derivan de la actual situación de pandemia en la que nos encontramos. He sido incluido en un ERTE por mi empresa. ¿Hasta cuándo cobraré el paro? Bueno, a esta altura ya todo el mundo sabe lo que es un ERTE. No obstante, y por aclarar un poco el concepto, diremos que consiste básicamente en que la empresa suspende de manera temporal a todos sus empleados aparte de la plantilla durante un periodo limitado los contratos y que posteriormente, una vez que finaliza ese tiempo o ese periodo, los trabajadores vuelven a su puesto de trabajo. En el tiempo en el que el contrato se encuentra suspendido, los trabajadores se van al paro y cobran la correspondiente prestación. Por lo tanto, mientras que dure la suspensión del contrato, pues se seguirá cobrando la prestación que proceda. Mi primer empleo, sin cotizaciones previas y por el COVID-19 me encuentro en un ERTE. ¿Tengo derecho a prestación por desempleo?
Pues en este caso excepcional sí, ya que efectivamente se reconoce el derecho a la protección contributiva por desempleo a las personas que se han visto afectadas por los ERTE a consecuencia, como decimos, de esta crisis del coronavirus, y no hace falta reunir el periodo de cotización mínima que se exigía anteriormente y en otros casos. Soy mayor dependiente, con ayuda reconocida a domicilio y positiva en COVID-19. ¿Puedo seguir recibiendo ayuda? Pues la respuesta en este caso es afirmativa, tiene derecho a que la sigan asistiendo. Aislamiento no significa abandono, por lo tanto, siguiendo todas las medidas de precaución para prevenir el contagio, lógicamente, de esa persona que está trabajando, pues sí que la persona dependiente tiene derecho a que se la siga asistiendo en su domicilio. Sanibo Abogados.